Avui estem fent un programa més de la ràdio de l'Agència de Comunicació Intercultural Itacat, mitjà que treballa conjuntament amb la xarxa Barcelona Antirumors. I avui ens acompanya Rubiela Álvarez Castaño. Ella és sociòloga, coordinadora del Fòrum Social Mundial d'Economies Transformadores al capítol Colòmbia i ha treballat en l'enfortiment de projectes i organitzacions socials i del sector social i solidari com la cooperativa del Magisterio, CODEMA, i la Central d'Integració i Capacitació Cooperativa SINCOP, i també ha estat representant de l'organització Convergència Alternativa per a la Paz i és membre de la Mesa Nacional d'Economia Social i Solidària a Colòmbia. I avui ens acompanya perquè ha estat part de les jornades, de les últimes jornades que ha realitzat la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, que tenen per objectiu presentar un balanç de l'aplicació de l'acord de pau en l'àmbit econòmic i en les regions més afectades pel conflicte armat al país. Així també, aquestes jornades han volgut donar visibilitat i analitzar la implicació de les comunitats i les persones en el procés de reincorporació a Colòmbia. I per això avui està amb nosaltres la Rubiela Álvarez. Hola, Rubiela, moltes gràcies. Hola, ¿cómo estás, Mayra? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Contigo. Perfecto. Lo que estaría bien que nos explicaras es precisamente el papel que juega el Fórum Social Mundial de Economías Transformadoras en el capítulo de Colombia, cómo se ha relacionado y cuáles son los grandes retos de cara a elaborar una estrategia común en Colombia. Ok. Bueno, uno de los aspectos importantes o el papel muy importante que está jugando hoy el Foro Social Mundial de Economías Transformadoras, capítulo Colombia, tiene que ver con visibilización de otras economías y otras experiencias desde el sur. Los llamamos desde el sur es porque partimos de la base de que en Colombia tenemos y en otros países de Latinoamérica tenemos experiencias muy importantes desde las economías populares, economías ancestrales, desde otro tipo de organizaciones que tienen como principios de trabajo la solidaridad. Entonces nos brinda elementos muy importantes para construir otras posibilidades de un mejor vivir. Eso por un lado. Por otro lado, pues hay cómo nos hemos articulado al Foro Social Mundial. Una de las cosas, de los aspectos importantes que hemos venido trabajando y que nos han inspirado es precisamente construir otro mundo posible y en esa perspectiva venimos trabajando hace más de 2 años, empezamos con el intercambio de experiencias de organizaciones que trabajan el tema de la economía social y solidaria y entonces la coordinación y la visibilización de experiencias la hacemos a partir de lo que se hace en los territorios, principalmente. En este momento, entonces, nosotros empezamos el año, como decía, el año pasado cuando se habló del Foro Social Mundial, entonces dijimos vamos a trabajar con el foro o hacia el foro, en perspectiva hacia el foro, y entonces en ese sentido empezamos a convocar a las diferentes organizaciones y pensando en varios temas claves que nos pudieran ir enrutando hacia el foro, como son la construcción de otras economías desde el sur, como te digo, visibilizando lo que tenemos aquí en Latinoamérica. También teniendo en cuenta como la ética política, las políticas públicas, los movimientos de la economía social y solidaria y la construcción de tejido territorial. Y otro tema clave que nos interesó fue el de formación e investigación en el tema de la economía social y solidaria. Estábamos en ese proceso y listos, con las maletas listas para llegar a España, pero con la pandemia decidimos voltear o digamos adaptarnos a las circunstancias y decidimos empezar a trabajar vía virtual. En ese trabajo vía virtual hemos convocado a muchas organizaciones, entonces en esa medida el foro
Social Mundial de Economías Transformadoras Colombia, capítulo Colombia, lo concebimos como una confluencia de organizaciones, redes, proyectos, sectores de Colombia y de América Latina que se han venido articulando para llevar a cabo ese diálogo de saberes, para aportar teóricamente, construir agendas comunes, con el fin de llevar a cabo aportes y cambios en las realidades a nivel de la matria caribeña y la matria latinoamericana. Entonces, en este sentido, el Foro Colombia es un espacio de articulación donde desarrollamos diferentes o nacen y también expresamos y conocemos diferentes posturas comunes y críticas frente a la realidad de marginación, de pobreza, de desigualdad que tenemos en nuestro país y en nuestros países latinoamericanos en general. Rubiela, y además del el tema de la pandemia, que claro, esto fue un problema y requirió que ustedes cambiaran la estrategia, ¿qué otras problemáticas y retos se han encontrado desde el Fórum Capítulo Colombia y recientemente y también durante los últimos años en la aplicación del Acuerdo de Paz? Pues uno de los aspectos, digamos, de las problemáticas grandes que todos sabemos hemos afrontado es la falta de libertad de expresión en el país, en nuestro país. Todos sabemos cómo día a día enfrentamos múltiples formas de violencia, también la recriminación frente a las posibilidades de expresión y a la protesta pacífica. También está la gran desigualdad y pobreza que existe desde antes porque es un problema estructural en Colombia por la desigual distribución de la riqueza, pero con la pandemia pues digamos, se desnudaron o se dejaron ver, se evidenciaron mucho más, con más fuerza, la pobreza y la desigualdad. Y no solamente, digamos, a nivel rural, sino a nivel urbano, se nota mucho la desigualdad. Entonces, digamos que esos son de los grandes problemas. Además, bueno, y lo que hemos vivido desafortunadamente después de que se firmaron los acuerdos de paz, y es que ha habido digamos, ha habido un claro, no, como falta de compromiso, una falta de compromiso de los gobiernos para hacer efectivo ese proceso de paz y llevar y facilitar el proceso de construcción de nuevas formas de vivir y construir territorios y tejido social con esta base de personas desmovilizadas. Exacto. Entonces, ese ha sido uno de los problemas graves que hemos vivido y que Y, y estamos todavía asumiendo. Exacto, y precisamente dentro de estas nuevas formas existen también, obviamente ahí es donde entran las economías sociales y solidarias como una nueva forma también de establecer y de aportar en el caso, por ejemplo, de las personas desmovilizadas en este proceso. No sé si nos quieres explicar un poco qué cosas en concreto se han podido hacer. Sí, hay un proceso que se ha llevado a cabo desde varias organizaciones y desde el mismo colectivo de personas desmovilizadas y con el apoyo de otros, digamos, de otras experiencias y de otros procesos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y en ese proceso, pues lo que se ha querido es como construir vida en territorios que han sido asignados para las personas desmovilizadas, donde confluyen muchos actores sociales y distintos actores sociales con intereses distintos, prácticas distintas, digamos, eh, eh, ¿cómo es? Una relación con el territorio también diferente. Entonces es un proceso bastante complejo, pero que se ha venido construyendo, aunque una de las grandes limitantes que se ha tenido, como decía antes, ha sido el Estado. Por ejemplo, el tema de la titulación de tierras ha sido un problema y no ha facilitado esos procesos de desarrollo de estos colectivos y de estas organizaciones, porque sí se han formado cooperativas de parte de las personas desmovilizadas. Desde el Foro Social Mundial, o sea, desde el colectivo y capítulo Colombia,
lo que nosotros hemos venido haciendo es promoviendo ese intercambio de experiencias, ese intercambio de saberes populares, ancestrales, porque en esa posibilidad que tienen en el proceso de construcción de paz los excombatientes y en el marco, digamos, de organizaciones sociales y solidarias, pues esa es una muy, muy buena alternativa. Y no solamente para ellos, sino para todos los sujetos y actores sociales que habitan en los territorios donde ellos están, donde se están dando los procesos de reincorporación. Entonces nosotros sabemos cómo en estos territorios confluyen diferentes comunidades campesinas, étnicas y la institucionalidad, por ejemplo. Entonces, por eso para nosotros el Foro Colombia es un espacio abierto para todos y todas. No tiene color político. Lo que nos interesa es ver esas otras posibilidades, esas otras experiencias de economías alternativas, de organización, de desarrollo territorial a partir de los principios sociales y solidarios para el bien común, con el objeto de entre todos, en ese proceso de intercambio, poder visualizar nuevas formas de hacer economías para el buen vivir. Has hablado en diferentes momentos sobre el compartir de experiencias, de diferentes saberes populares, ancestrales, académicos, y por qué crees que, y también me gustaría, si puede ser que tienes algún ejemplo concreto de estos saberes populares, ancestrales, que se han puesto en práctica o que se han podido intercambiar, y por qué crees que es potencial, es importante esta estrategia de cara a la construcción de la paz en Colombia? Pues definitivamente, o sea, sabemos que nosotros, o sea, nosotros somos como, y en el foro, los que hemos venido movilizando el tema del foro, creemos en la economía social y solidaria. Y sabemos que la economía social y solidaria y a nivel legislativo, por ejemplo, que lo que se ha reconocido principalmente ha sido, por ejemplo, las cooperativas, las mutuales y otro tipo de organizaciones que fueron las que inicialmente nacieron. Entonces nosotros hemos tratado de darle un valor a otro tipo de organizaciones, o sea, lo vemos, las organizaciones sociales y solidarias las vemos desde una perspectiva mucho más amplia y entonces por eso hemos encontrado o buscamos encontrar y conocer el valor de las economías populares, por ejemplo, las economías feministas que se han venido desarrollando en los últimos tiempos con mucha fuerza, o por ejemplo las economías ancestrales de las comunidades indígenas que nosotros tenemos la fortuna de tener una diversidad de poblaciones indígenas y que han persistido, digamos, a muchas formas de violencia desde hace más de 500 años en Colombia. Entonces, por eso creemos que ellos nos generan mucho conocimiento desde el saber popular y ancestral que facilita el proceso de organización actual por ejemplo, en estos territorios de paz. Uno de los elementos claves, por ejemplo, para las comunidades, desde las comunidades indígenas, por ejemplo, hay un gran, digamos, un elemento clave que ellos trabajan y que los ha hecho subsistir y persistir y pensar y desarrollar propuestas de un buen vivir, y es el proceso identitario. Ellos tienen identidad, tienen un arraigo al territorio, tienen, digamos, identidad hay un cuidado frente a la naturaleza, hay un relacionamiento distinto, no solamente con la naturaleza, sino también desde, digamos, desde sus ideas y sus cosmovisión del mundo. Entonces, digamos que eso es uno de los aspectos claves que yo vería que debemos aprender de las comunidades indígenas.
Un ejemplo es, por ejemplo, la reciente Minga, eh, la movilización que se da hace unos días, unas semanas aquí en Colombia. La Minga, bueno, la Minga está conformada por, hay una fuerte participación de las comunidades indígenas, pero también aquí en la Minga, digamos, confluyen otras organizaciones campesinas, populares. Pero entonces ahí lo que me parece clave es el aprendizaje que podemos tener a nivel organizativo. Nada más en esa movilización uno puede aprender muchas cosas o podemos aprender muchas cosas en, en ese proceso de poder conversar. Creo que una de las cosas claves, por un lado, es la identidad y el otro es poder conversar, poder compartir, poder aprender del otro, que es lo que podemos, digamos, conocer desde las comunidades indígenas. Y también, ¿cuál crees que sería el papel de Cataluña, desde también donde se ha hecho todo un trabajo desde las economías sociales y solidarias que han transformado aquí también la sociedad? ¿Cuál crees que sería el aporte? Muchas de esas personas también son colombianas y están vinculadas a entidades que impulsan estas economías. ¿Cuál ha sido el aporte hacia Colombia? Pues a mí me parece muy importante el proceso que se ha llevado allá en España y en Cataluña, que tuve la oportunidad de conocerlo a través de estos foros en este periodo digamos, incluso en este segundo semestre. Me parece muy importante porque, bueno, ustedes tienen un desarrollo o España tiene un desarrollo de vieja data en el proceso del cooperativismo y de la empresa cooperativa. Y creo que es un valor muy, pero muy importante, porque creo que uno de los aspectos claves que nosotros podemos aprender o nuestras organizaciones que tienen la perspectiva de desarrollar procesos de economía social y solidaria, es precisamente eso de cómo hacer empresa autosostenible, teniendo en cuenta los principios del cooperativismo y la solidaridad. Entonces, por ejemplo, Cataluña y las organizaciones de Cataluña pueden aportar en ese sentido, además de la estructura organizacional, la gestión que se hace al interior de las organizaciones y la relación, ¿no? Porque la relación, digamos, ya desde una perspectiva más generadora, no sé si decirlo, de ganancias o de beneficios económicos. Creo que eso es muy importante y pues es clave porque España y Cataluña pues llevan mucho tiempo en estos procesos Sí, de organización. Uh-huh. Y de vuelta, ¿qué pueden aportar estas comunidades a las que te referías, que han emprendido aplicar y compartir saberes populares y ancestrales que pueden traer hacia Cataluña, por ejemplo? Pues bueno, yo creería que su relación, una de las cosas es su relación con la naturaleza. Por ejemplo, las comunidades indígenas, eso es clave en su relación, digamos, como sujeto de derechos. Ellos lo han manejado como sujeto de derechos y ha sido de una manera autónoma. Cuando ellos defienden el territorio, cuando ellos han construido territorio y la relación con los diferentes elementos. Por otra parte, es ese sentido identitario y las diferentes formas de trabajo colectivo. Un ejemplo es la minga, por ejemplo, en las comunidades indígenas, o la mano prestada en otras comunidades. ¿Qué significa, si nos puedes explicar la minga para quien no ha escuchado hablar de ello y también la mano prestada? Bueno, la minga, por ejemplo, en comunidades indígenas, en las comunidades indígenas uno se puede encontrar, hay un territorio, ¿no? Que es puede ser titulado, que se llaman resguardos indígenas, en el Cauca, Nariño, en Santa Marta, en La Guajira, tenemos resguardos indígenas. Entonces, el resguardo indígena, digamos que ahí lo habitan muchos indígenas y la titulación ha habido procesos, digamos,
legales, incluso a veces con violencia para poder, durante diferentes gobiernos, porque lo que hubo acá fue, digamos, despojo de tierras. Entonces, cuando los indígenas están, digamos, están en ese territorio, en ese resguardo, ese es como el territorio colectivo de todos, pero cada uno puede tener una parcela o tiene una parcela donde ellos trabajan en su parcela y hay unos espacios territoriales en los resguardos que son colectivos. Entonces, la minga, por ejemplo, se hace para trabajar en el territorio, en ese territorio colectivo. Entonces ahí, por ejemplo, siembran que el maíz, que la yuca, que el plátano, que el frijol. Entonces ahí cuando hacen la minga es para preparar el terreno. Entonces todos los mingueros o todos los miembros de la comunidad van allá, hacen la minga y la comunidad, la empresa comunitaria, porque más o menos en la década del 30 formaron empresas comunitarias, como es la llamaron empresas comunitarias, pero era como para intercambiar, era para, digamos, hacer como intercambio con los mercados locales y regionales, o sea, del pueblo o de las capitales intermedias de la región, por ejemplo, Santander de Quilichao en el Cauca. Entonces, la minga es para eso, para trabajar en el terreno colectivo de todos de la empresa comunitaria, donde todos se reúnen, trabajan, y en ese caso la empresa comunitaria, por ejemplo, le da la comida, ese día da la comida a todos los mingueros y aran la tierra, ¿cómo es? La preparan para poder hacer la siembra. O también se puede hacer en el momento de la cosecha. Y la minga tiene una característica muy particular e importante y es como una especie de fiesta. Entonces ese es un momento donde la comunidad se encuentra, disfruta, trabaja y comparte y eso es parte del proceso de desarrollo de la identidad propia. Ese es un ejemplo de la minga. Y la mano prestada puede ser, por ejemplo, entre familias. Entonces, yo voy y le ayudo a mi vecino y luego él viene y me ayuda para preparar la tierra o en el momento de la cosecha. Y pues el que invita da la comida. Muy Y si, por bien. ejemplo, si, por ejemplo, son muchos los participantes, normalmente la comida es especial. Bueno, Ruby, otro aspecto interesante sería saber qué temas han trabajado y con qué personas también lo están haciendo para avanzar en todo lo relacionado con la economía social y solidaria en Colombia. Bueno, te cuento que nosotros iniciamos los foros virtuales en marzo y lo hemos, casi que se ha hecho un espacio institucional los días miércoles de 4 a 6 de la tarde. En este momento ya se inició el 33º encuentro, estamos en él, y ahí han participado muchas organizaciones, tanto populares como académicas, y cooperativas del sector social y solidario. Y en esas ha habido una gran riqueza donde se nos han sumado varios países también, Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Brasil, Ecuador. Hemos tenido la presencia de México, Costa Rica, República Dominicana. También hemos tenido el privilegio de tenerlos a ustedes, a España. Nos han acompañado y desde el Taula nos han acompañado. Y hemos trabajado muchos temas, por ejemplo, educación, finanzas éticas, economías feministas, economías populares, comercio justo, economía familiar, agroecología, conflictos de la Panamazonía, también propuestas alternativas de las economías transformadoras en crisis, movimientos sociales, el buen vivir, renta básica universal se le ha dado digamos, un espacio bastante importante. La economía del cuidado también ha sido un tema clave, el feminismo, la construcción de cultura solidaria. Y también se ha hablado de la construcción de política pública y hacer incidencia, actuar, cómo actuamos ante la crisis. Eso ha sido un tema clave que se ha tratado en diferentes foros nuestros.
Y hay algo que también ha salido a la luz y es la necesidad y que como un resultado de este proceso que hemos vivido en todo el mundo con la pandemia, y es que es muy importante el retorno de las familias del campo a la ciudad. Entonces hay como, se establece como una nueva necesidad o una nueva urgencia de articular nuestra interactividad con el campo y con la naturaleza. No sé, Ruby, si hay alguna cosa más que nos quieras compartir, tal vez la experiencia que has tenido en compartir todo lo que ha pasado en el fórum, dentro de las jornadas de la Taula, que han ido asociadas también al fórum. Bueno, hay algo muy importante y es que, bueno, que nosotros queremos, o sea, uno de nuestros propósitos es de visibilizar, conocer las experiencias. Cuando nosotros dialogamos en el foro, es, como te decía, intercambiar experiencias, los saberes populares, ancestrales y académicos. O sea, en nuestros foros hemos tenido a la academia presente. El objetivo es porque sabemos que tenemos claro sobre el valor que tiene esos saberes populares y ancestrales, pero también sabemos lo importante que es digamos, la academia y el conocimiento. Por eso el Taula tiene un sentido muy importante en el apoyo que nos pueden brindar en ciertos momentos para el proceso de organización de economía social y solidaria o de empresas cooperativas. Entonces, ese es como uno de los aspectos claves, y en ese proceso de visibilización, nosotros queremos hacer también una sistematización de experiencias, porque el camino que queremos desarrollar y a donde queremos llegar es en aprender a partir de del diálogo, del conocimiento que podamos adquirir y que podamos compartir, es generar nuevas propuestas de economías alternativas, plurales, inclusivas y ciudadanas. Ese es el otro tema, que a través del proceso que estamos llevando a cabo, queremos generar otro tipo de cultura social y solidaria y nuevas ciudadanías, como basadas en esos principios solidarios. Y pues un reto fundamental. Entonces, en ese sentido, queremos hacer sistematización de experiencias para hacerlas visibles. Me imagino, nosotros lo pusimos en el Foro Social Mundial, entonces la idea es que ustedes, o sea, Cataluña y muchos países, ya estamos trabajando a nivel de Latinoamérica y Centroamérica, pero que muchos otros países se sumen. Sí, es que nuestro sueño es, digamos, hay un sueño cercano y de mediano plazo y también se vuelve de largo plazo, y es que haya que se desarrolle como procesos de formación a nivel horizontal entre las mismas organizaciones que participamos, de diferente tipo, como te decía, y que podamos hablar desde las experiencias organizacionales, ancestrales y académicas, o sea, que podamos conversar y construir. Ruby, pues ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Simplemente decirte, perdón, que esto es una agencia de comunicación intercultural, que te invitamos a ti y a las demás personas que sigan nuestro canal, porque así también estarás informada sobre las actualizaciones que hacemos en nuestro canal. Normalmente tratamos temas de interculturalidad, pero también de derechos humanos, y que también nos puede llevar a este compartir, ¿no? Como tú dices, este compartir de saberes, de conocimientos, y que gracias a un poco a esta situación de confinamiento nos ha permitido desarrollar otras herramientas, como hacer estas entrevistas de manera virtual. Así que estás invitada a seguirnos, y ya sabes que tienes un espacio aquí también para compartir todo lo que allí pues estés realizando. Bueno, muchas gracias, Omaira. Nos estaremos viendo entonces, y de pronto en otro momento les contamos en qué hemos avanzado en el foro.